Gracias, hermano Luis. Vamos a empezar nuestro tiempo de estudio en esta mañana. Les pido por favor que abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, Hechos capítulo 22, del versículo 1 al 5. Ahora lo que vamos a hacer es, les voy a dar un bosquejo de todo lo que es el capítulo 22. Bueno, por lo menos hasta el capítulo 21, hasta el versículo 21. Entonces les voy a dar un bosquejo del 22, 1 al 21 para que sepan qué es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Si ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada, vamos a recapitular. Lo que vimos la semana pasada es que en el capítulo 21 es que Pablo fue aprendido. Él es aprendido por los romanos porque en el templo, como decimos coloquialmente, se les armó la gorda. Tuvieron un problema muy grande, tanto así que hubo por lo menos 200 soldados romanos enviados para capturar a Pablo. Cuando finalmente están a punto de aprenderlo, recuerden, la multitud, los hebreos querían matarlo, porque ellos lo habían acusado de que él estaba en contra de la ley, en contra de Moisés, y que él estaba en contra del templo ahí en Jerusalén. Entonces, recuerden, nuestro Señor Jesucristo por eso fue asesinado. Esteban también por eso fue asesinado, por estar en contra del templo. Nuevamente vuelvo a mencionar, lo mencioné la semana pasada, últimamente nuestro Señor Jesucristo fue asesinado por sedición, es decir, por rebelión en contra de Roma. Eso fue su acusación final a la que le dio por causa de la muerte de cruz. Sin embargo, fue un inicio, una iniciativa por parte de los hebreos, siempre utilizar, oye, está en contra del tabernáculo, está en contra de la ley, está en contra de Moisés. Se le echaban encima y los linchaban. Eso era algo muy común. Y también se le había acusado a Pablo de haber ingresado a Trófimo adentro del tabernáculo, lo cual era completamente en contra de la ley y se pagaba con la muerte. Se pagaba eso con lapidación, es decir, cualquier persona gentil que entrara al tabernáculo lo mataban a pedradas, así de simple. Esa era la ley y ellos habían acusado que Pablo había ingresado a Trófimo al tabernáculo. Entonces los hebreos estaban odiándolo, lo querían matar, y por lo tanto le hablan al tribuno que habíamos visto que es Lisias, Claudio Lisias, el tribuno, y el tribuno que estaba encargado de toda una legión o compañía, es decir, 6,000 soldados bajo el cuidado de Claudio Lisias. Claudio Lisias agarró, dice, centuriones, y cada centurión está encargado de 100 soldados. Entonces, como viene en plural en el capítulo 21, que Claudio Lisias trajo a centuriones, por lo tanto, entonces deducimos que eran por lo menos 200 soldados para traer a Pablo a cautiverio, porque querían saber, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué los judíos te odian? Si ustedes recuerdan también, lo llevaron a la fortaleza de Antonia. Y cuando lo llevaron a la fortaleza de Antonia, y nosotros vimos todo eso la semana pasada, si usted no recuerda los detalles de la fortaleza de Antonia, por favor métanse a YouTube, regresen y vean ese mensaje que es muy interesante en cuestión a lo que es la fortaleza de Antonia. Entonces mandan a Pablo a la fortaleza de Antonia y él habla en griego, y Lisias queda, oye, ¿a poco sabes griego? ¿En serio hablas griego? Y Pablo le dice, mira Claudio, Lisias, yo quiero que tú me permitas hablarle al pueblo hebreo. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Entonces estamos a punto de ver un discurso de Pablo hacia el pueblo hebreo que está tratando de matarlo. Entonces vamos a leer los últimos versículos del capítulo 21, para recordar dónde nos hemos quedado y así comenzar con el capítulo 22. Dice el 37, cuando comenzamos, 21-37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, nuevamente la fortaleza de Antonia,
dijo al tribuno, se llama Claudio Lisias, el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Él pensaba que Pablo era un criminal común, hebreo, ahí cualquiera, y cuando comienza a hablarle en griego, Claudio Lisias se asombra: ¿a poco sabes griego? Entonces le dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Ya hablamos de eso la semana pasada. Claudio Lisias pensó que Pablo era uno de esos, o el egipcio que había comenzado una sedición o una rebeldía con los sicarios, es decir, los celotes asesinos de romanos. Pero continuamos, 39. Entonces dijo Pablo, capítulo 22, y ahí es donde vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa mediante su Hijo Jesucristo, su obra redentora en la cruz. Gracias, Señor, porque la salvación no tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada, sino que en su totalidad tiene que ver con usted, Señor, porque la salvación es de Jehová. No, la salvación es del ser humano, es extendida al ser humano por gracia, por bondad y por misericordia, y por eso, Señor, se lo agradecemos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos trae al conocimiento del pecado y de juicio, y nos trae al arrepentimiento, y nos trae a los pies de Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que todo aquel que el Padre enviare al Hijo para ser salvo, lo será. Gracias le damos, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, aquí en el versículo 1 del capítulo 22, Pablo comienza su defensa. Recuerden, esta gente quería matar a Pablo en las gradas ahí afuera de la fortaleza de Antonia. Ellos estaban listos para matarlo, ellos lo querían linchar, igual como mataron a nuestro Señor Jesucristo, igual como mataron a Esteban, igual como mataron a muchos cristianos de la primera generación, de la primera era. Ahora, en cuestión a su defensa, como ya lo mencioné la semana pasada, no es como tal una defensa. Digo, si tu vida está en peligro, ¿qué es lo primero que haces? Pues defenderte. Oye, yo voy a dar pruebas contundentes de que yo soy inocente de los cargos para que no me maten. Si yo soy inocente, yo voy a defenderme. Pero ¿saben qué? Pablo nunca se defendió. Entonces no es una defensa como tal. Como lo mencionamos, Esteban, también le dijeron a Esteban en Hechos capítulo 6, defiéndete. Y Esteban predicó el evangelio y en vez de defenderse, los acusó a ellos. Eso no es una defensa, eso es una acusación muy severa, y él está diciendo: no, yo soy inocente, pero nunca lo dijo. Él predicó el evangelio. Pablo también hace exactamente lo mismo, igual que Esteban. Y recuerden, Pablo estaba altamente influenciado por el testimonio de Esteban. Recuerden que fue Pablo, quien dio la aprobación de la muerte de Esteban. Es decir, que Pablo firmó para el asesinato de Esteban. Él estuvo presente. Recuerden, cuando hemos dicho que Pablo era asesino, el apóstol Pablo era un asesino. Y él mató, por voto directo de él, a Esteban. Y Esteban murió lapidado. Y ahora, esta influencia por parte que tuvo Esteban, este testimonio impactó la vida de Pablo, a tal grado que cuando Pablo se encontraba acusado, como Esteban había sido acusado, él empieza a hacer lo mismo, y hace una defensa que no es en realidad una defensa. De hecho, desde el capítulo 22 que estamos viendo hoy, hasta el final del libro, Hechos 28, Pablo se defiende un total de 6 veces. Entonces nos vamos a adelantar rápidamente para ver esto. Ok. La primera defensa que él da
es esta, en el capítulo 22, que es ante el pueblo hebreo, que estamos a punto de estudiar. La segunda defensa que él da se encuentra en Hechos capítulo 22, del versículo 30 hasta el 23:10. Entonces, de 22:30 a 23:10 encontramos la segunda defensa de Pablo, y este es ante el concilio. La tercera defensa de Pablo que nosotros encontramos es en el capítulo 24, del versículo 10 al versículo 21. Nuevamente, en Hechos 24, 10 al 21, vemos la tercera defensa de Pablo, y este es ante Félix. La cuarta defensa que vemos de Pablo es del capítulo 25, del versículo 1 al versículo 12, del 25 al 1:12. Esta es la apelación o defensa de Pablo, donde apela ante César o a César. La quinta defensa de Pablo empieza en el capítulo 26, del 1 al 29, y esta es su defensa ante Agripa. Muy famosa la defensa ante Agripa. Por último, la sexta defensa que vamos a ver cuando lleguemos ahí es del 28, 17 al 29, que es la defensa en Roma. Lo interesante, vuelvo a repetir, es que sus defensas para él probar su inocencia realmente no fueron defensas, sino que él está aprovechando, al igual que Esteban, para impartir la palabra de Dios a aquellos que lo están acusando falsamente. La única forma en que Pablo realmente se defiende como tal es cuando él habla acerca de su ciudadanía. Porque en varias ocasiones Pablo dice, soy ciudadano romano. Y se espantaban, ¿a poco eres ciudadano romano? De hecho, lo vamos a ver aquí en el capítulo 22, más adelante. Él dice, o se defiende con su ciudadanía romana, porque un ciudadano romano no podía ser flagelado. Un ciudadano romano no podía ser golpeado. Un ciudadano romano no podía ser enviado al calabozo o a la cárcel sin un juicio justo. Entonces, la única verdadera defensa que tenía Pablo para con él era que él sacaba la cartita de su ciudadanía. Pero aparte de la tarjetita de ciudadanía que él tenía, lo que salía de su boca realmente no era una defensa como tal, sino la impartición del evangelio. Ahora, en este caso en particular, la defensa de Pablo queda interrumpida. Es decir, que no tenemos aquí en el capítulo 22 todo lo que él quería decir. Queda interrumpida porque hacia el final de su defensa o discurso ya no aguantaban las palabras de Pablo y le dijeron, muera, muera, bájenlo, y lo agarran y lo bajan. Entonces él no pudo terminar su discurso. Este es un discurso o una defensa incompleta. Entonces vamos a ver los puntos que él maneja. Otra vez, vamos a ver el discurso del versículo 1, 22:1 a 22:21. Otra vez, el discurso de Pablo abarca del 22:1 al 22:21 y está dividido en 4 puntos principales. Vamos a ver estos puntos principales o el bosquejo del 22:1 al 22:21. Hoy nada más vamos a ver hasta el 5. Es decir, que hoy nada más vamos a abarcar el primer punto de los 4 puntos que vienen en el discurso. Hoy vamos otra vez. Hoy vamos a manejar únicamente del 1 al 5 del capítulo 22, en lo cual abarca el primer punto de los 4 puntos que Pablo tiene o levanta en su discusión. El primer punto, del 1 al 5, del 1 al 5, como ya lo mencioné, tiene que ver con su nacimiento, su educación y su celo por el judaísmo. Eso es lo que vemos del versículo 1 al 5. Ese es su primer punto. El segundo punto que él maneja en su discurso
Es del versículo 6 al versículo 11. Otra vez, el segundo punto de su discurso, es decir, lo que vamos a ver la semana próxima, es del 6 al 11. Y este punto tiene que ver con su encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco, es decir, la conversión de Saulo. Entonces, podemos ver la conversión de Saulo en Hechos capítulo, no me acuerdo si es 8 o 9, me parece que es Hechos 8. Vemos la conversión de Saulo en el camino a Damasco. Entonces, vamos a ver del 6 al 11 esa explicación por parte de Pablo en esta defensa. El tercer punto que da Pablo es del versículo 12 al versículo 16, donde él habla acerca de su llamado y comisión. Su llamado y comisión, donde ahí vamos a ver mucho en cuestión a Ananías, quien estuvo con él en Damasco, quien fue el que le ayudó a quitarle las escamas de los ojos. Y el cuarto punto de la discusión de Pablo es del versículo 17 al versículo 21, donde podemos ver o vamos a estudiar la visión que tuvo Pablo en el templo, Entonces, estos son los 4 puntos que vienen en este capítulo. Nuevamente, no está completo su defensa o discusión, porque pidieron que le bajaran y le bajaron y ya no le permitieron hablar. Entonces tenemos incompleto esta discusión o defensa por parte de Pablo. Aún así, vamos a ver los 4 puntos que él maneja y lo vamos a ver, como les mencioné, a lo largo de varias semanas. Por lo menos 2 semanas más nos vamos a tardar estudiando este capítulo 22. Pero el día de hoy vamos a, como ya lo mencioné, vamos a estudiar únicamente del 1 al 5, el primer punto, que habla acerca de su nacimiento, su educación y su celo por el judaísmo. Versículo 1 al 3. Bueno, ya me estoy brincando. Del 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Como ya expliqué, no es una defensa como tal. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Muy bien, continuamos. En el versículo 2 vemos que de la misma forma en que llamó la atención a Claudio Lisias, porque a Claudio Lisias le habló en griego, y estos dijeron: mira, dijo Lisio, hablas griego, qué inteligente eres. Ahora él está hablando en hebreo, pero quiero que hagan algo, voy a poner en claro algo muy interesante. Ahora, en cuestión a qué idioma estaba hablando, muchas personas asumen que él estaba hablando el hebreo, porque así dice nuestra Reina Valera. Sin embargo, el idioma que él verdaderamente estaba hablando era arameo, lo cual en aquellos días era el idioma más común de los judíos. Entonces, él no les habló en lo que nosotros consideraríamos hebreo, sino en la lengua más común del judaísmo en aquellos años, que fue el arameo. Entonces, no era hebreo lo que estaba hablando, sino que era arameo lo que él estaba comunicando. Entonces, obviamente, era increíble para ellos, pues estamos hablando que era el idioma común, el idioma de la calle, el idioma de la plebe. Entonces ellos, mira, nos está hablando a nosotros, y esto los llevó a poner más atención, porque podían platicar con él, podían escucharlo, mira, habla como nosotros, vamos a escuchar, ver qué dice. Ok, como ya leímos el versículo de eso de Claudio Lisias, donde se asombra con él hablando ahí viene en 21:37, ya no lo vamos a volver a leer. Okay. Vamos a continuar. Versículo 3, ya lo leímos. Él dice aquí: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicias.
Entonces, él habla aquí de su nacimiento, de su educación y de su celo por el judaísmo. Inicia Pablo aquí diciendo que es judío. Esto es importante para los oyentes, porque en primer lugar, Lisias ya lo había acusado de ser egipcio. Y Pablo le tuvo que corregir. No, yo soy judío, no soy egipcio. Y aquí vuelve a mostrar su judaísmo. Soy judío, por sangre soy judío, soy hebreo. Y ellos le habían acusado, gente ahí, que él estaba en contra de su judaísmo, en contra del tabernáculo, en contra de la ley. Pero él no lo está negando. Lo primero que sale de su boca es: soy judío. No está negando quién es. Y tiene que poner en claro tiene que identificarse, tiene que mostrarle a la gente quién es él. Es interesante notar que Pablo no desecha el hecho de que es judío a causa de su cristianismo. Nosotros que estamos en la edad de la iglesia, la edad de la gracia, como algunos lo llaman, y nosotros siendo gentiles, no podemos nosotros comprender por qué en la gracia, en el judaísmo, en el cristianismo, ¿por qué yo voy a aceptar el judaísmo que es por ley cuando yo como gentil ya estoy por gracia? Y nos cuesta también trabajo a nosotros comprender, dices, si Pablo está diciendo que él es judío a pesar de que él ya tiene la gracia de Dios, de Cristo Jesús, él ya es parte de la iglesia, pero todavía se está identificando como judío. ¿Por qué? Ya no tiene por qué hacerlo. Si está bajo la gracia y no está bajo la ley, ¿por qué aún él se identifica como judío? Y esto me lleva a entender algo muy, muy hermoso. Yo tengo una iglesia que nos apoya económicamente. Ellos están cerca de Nueva York, en el estado de Connecticut. Y en esta congregación bautista independiente, la gran mayoría de los miembros de la iglesia son judíos. Son judíos que han recibido a Cristo como su único y propio Salvador. Son salvos por medio de la gracia, son parte de la iglesia, igual que nosotros. Pero ellos todavía mantienen sus ritos judíos. Y yo les pregunté una vez, les dije, hermanos, ¿por qué ustedes mantienen todavía los ritos judíos y tratan de guardar ciertas cuestiones de la ley cuando ustedes ya son salvos por gracia? Y lo que ellos me contestaron fue precioso. Ellos me dijeron, es que hermano, ahora que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, entendemos lo que implica la ley y qué representa la ley. Y ciertamente la ley fue dada para los judíos, cosa que nosotros somos. Y por lo tanto, nosotros con alegría ahora mantenemos los rituales judíos, porque sabemos de quién habla y por qué se hizo y por qué se nos fue dado. Pero nosotros como iglesia, me dicen los hermanos, no les exigimos a los gentiles que lleven a cabo estas cosas, porque la ley nunca fue dado para ellos, fue dado para nosotros. Y somos hermanos en Cristo, pero nosotros seguimos siendo para siempre, por sangre, judíos. Y la ley es para nosotros. Pero celebramos los rituales y la ley con gozo, porque ahora comprendemos, cosa que antes lo hacíamos nada más por ritualismo, por ser hebreos. Ahora lo entendemos por la gracia de Cristo Jesús. Y esta es la misma razón por la cual Pablo no está negando su judaísmo, a pesar de que él ahora es cristiano bajo la gracia. Continuamos. Lo segundo que dice en el versículo 3, Pablo dice, nacido en Tarso. Con eso debería de haber terminado todo el asunto. Pablo les dice, yo soy judío, nacido en Tarso. El hecho de que él hubiese dicho que él nació en Tarso, con eso deberían de haberlo puesto en libertad. ¿A poco eres nacido en Tarso? ¿Sabes qué? Mira, quítenle los grilletes. Quítale los grilletes porque él es romano.
¿Por qué? Porque cualquier persona nacida en Tarso era ciudadano romano, porque Tarso era provincia de Roma, o más bien Cilicia, pero bueno, Tarso es una ciudad en Cilicia, entonces Cilicia es un territorio romano. Por lo tanto, cuando él dijo, yo nací en Tarso de Cilicia, automáticamente deberían de haberlo puesto en libertad, con solo decir esas palabras, soy nacido. Eso implica que él era judío de nacimiento. Deberían de haberlo dejado en libertad solo con esa frase, pero no lo hicieron. La tercera cosa que él indica en el versículo 3 dice, criado en esta ciudad. Es decir, que cuando él era pequeño, sus padres lo trajeron a Jerusalén. Emigraron sus padres de Tarso de Cilicia, emigraron sus padres a Jerusalén cuando él era muy pequeño, porque fue criado dentro de esta ciudad, la capital de Israel. Algunas personas creen que sus papás lo enviaron solo. Dicen, no, nosotros enviamos, piensan ellos que los padres de Pablo enviaron a Pablo solo a Jerusalén para que estudiara específicamente con Gamaliel. Y ellos se quedaron en Tarso de Cilicia. Ahora, sabemos que Pablo tenía familia en Tarso todavía, porque podemos ver que después de que él recibió a Cristo, fue a Tarso y estuvo en Tarso algunos años tratando de llevar a los pies de Cristo a sus familiares que se encontraban ahí. Sin embargo, no fue Pablo enviado solo a Jerusalén, fue toda la familia, o por lo menos su familia inmediata, su mamá, su papá, su hermana. Y esto lo sabemos por lo que podemos ver en Hechos capítulo 23 y versículo 16. En 23:16 nosotros notamos que Pablo tenía familia en Jerusalén también. 23:16 dice la palabra de Dios, mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, su sobrino, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Tío. ¿Okay? Entonces, Pablo tenía una hermana en Jerusalén, él tenía un sobrino en Jerusalén y por lo tanto podemos ver claramente que él tenía familia tanto en Tarso como también en Jerusalén y que su familia emigró cuando él era pequeño a Jerusalén, donde ellos fueron criados, aunque por nacimiento romanos, porque nacieron en Tarso de Cilicia. Ahora, dice también en el versículo 3 que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Esto es importante, porque mostraba no solo el judaísmo de Pablo, recuerden, él está defendiendo según esto, su postura, y lo están acusando de que él no es judío, lo están acusando de que él está en contra de la ley, lo están acusando que él metió a Trófimo al templo y que eso es antiley, lo están acusando de ser blasfemo en contra de Moisés, etcétera, etcétera. Y el hecho de que él inicia, soy judío, con eso, y luego, instruido bajo los pies de Gamaliel, entonces era judío de judíos de judíos. ¿Por qué? Él era hebreo de hebreos. Y eso lo dice Filipenses capítulo 3 y versículo 5. Vamos a verlo, Filipenses. Filipenses capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra de Dios. Circuncidado al 8º día. ¿Por qué? Porque eso era ley para judíos. Del linaje de Israel, es decir, que es israelita. De la tribu de Benjamín, una de las tribus más respetadas. Hebreo de hebreos, mero hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, todavía de la extrema derecha del judaísmo. Es decir, una secta más allá del judaísmo. Él estaba diciendo, yo soy hebreo de hebreos y yo estudié bajo los pies de Gamaliel. Y Gamaliel, como sabemos, y bueno, ahorita lo vamos a ver en la Biblia, Gamaliel era una persona que era
de mucha influencia en Israel y era muy querido, era uno de los rabís más importantes de su época. Entonces, estudiar bajo los pies de Gamaliel, tú tenías que ser judío de judíos de judíos, el hebreo de hebreos, el más religioso de los religiosos de la ley, para estudiar bajo los pies de Gamaliel. Entonces, eso implica que le están acusando falsamente. Vamos a ver Hechos capítulo 5, nos regresamos a Hechos capítulo 5 y vamos a leerlo. Y versículo 34, Hechos 5, 34, dice la palabra. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces, este es Gamaliel, muy influyente, muy fuerte, muy venerado, doctor de la ley, fariseo. Este fue el maestro de Pablo. Y para ser maestro de Pablo, eso implica que Pablo tuvo que haber sido de igual manera muy apegado a la ley. Y no lo está negando. No está negando su judaísmo a pesar de su cristianismo. Porque recuerden, la ley es para el hebreo. Y él, entendiendo lo que Cristo hizo, ahora puede celebrar la Pascua con una sonrisa y un gozo en su corazón. Ahora él podía celebrar los panes sin levadura, porque entendía lo que estos implicaban. Ahora Pablo podía participar en la Pascua de una forma completamente distinta a la que los otros hebreos lo veían, porque él ahora era cristiano. Su participación en los rituales judaicos ahora tenían un sentido para él tremendo, por lo cual él no pudo negar su judaísmo ahora que él era cristiano. Continuamos, versículos 4 y 5. Perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Como lo mencioné, Pablo sí fue asesino. Él sí llegó a matar a cristianos de la iglesia primitiva de los primeros años. Y los que agarraba, los llevaba presos. Y los perseguía hasta la muerte. Pablo lo está diciendo por su propia voz. Un testimonio tremendo de la vida pasada de Saulo. Ahora recuerden, cuando aquí dice camino, bueno, recuerden, decía, yo perseguía a este camino. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que el cristianismo era conocido con ese nombre, el camino. Hoy tenemos muchas denominaciones que dicen, nosotros somos bautistas, nosotros somos pentes, nosotros somos luz del mundo, nosotros somos mormones, nosotros somos presbiterianos, nosotros somos nazarenos, nosotros somos... Ok, nada de eso existía en la iglesia primitiva. No existían un montón de denominaciones diferentes. Los que eran salvos pertenecían al camino. ¿Cuál camino? Pues dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ninguna de esas denominaciones existía, nada más existía el camino que Cristo había puesto, y por lo tanto el camino a la salvación, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces la iglesia no se llamaba bautista, no se llamaba, porque incluso la iglesia católica romana, ellos dicen que ellos fueron la primera iglesia. No es cierto. Antes, ellos no existieron sino hasta el año 314 después de Cristo, la iglesia católica, que fue hecha por medio de Constantino, del emperador Constantino. Entonces, ¿cómo se llamaba la iglesia original? Se llamaba el camino. Vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de este camino. Hechos capítulo 9,
Ya hemos estudiado esto, pero lo vamos a ver otra vez, no importa. Hechos capítulo 9 y versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, que es a lo que se refiere aquí Pablo cuando dice en el versículo 5 que él recibió cartas de los hermanos, es decir, de los rabís y de los sacerdotes para ir y atacar a los cristianos. Fíjense, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ¿qué dice? Camino, con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Entonces aquí a la iglesia primitiva se le llama el camino, y Pablo está pidiendo cartas por parte de los sacerdotes para llevárselas a las diferentes sinagogas para que ellos ayudaran a aprender a los cristianos y llevarlos ante la justicia hebrea. Atacaban el camino. Ahora vamos a regresar también a Hechos capítulo 18 y vamos a ver los versículos 24 y 25. Nuevamente Hechos 18, 24 y 25 dice la palabra de nuestro Señor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente los consejos del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces él fue instruido en el camino también. Ahora podemos verlo en 19:9, Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces el cristianismo tenía un nombre. Ese nombre se llamaba el camino. No era bautista, ni bautista independiente fundamental, ni de la convención, ni del compañerismo, ni presbiteriano, ni católico romano, ni ortodoxo de ningún tipo. Era el camino. Este era el nombre de la iglesia. Y Pablo perseguía el camino. Ahora, una cosa que sucedió es que cuando nuestro Señor Jesucristo, post resucitado, se encuentra con Pablo en el camino a Damasco, ¿qué es lo primero que dice nuestro Señor Jesucristo a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues Saulo no estaba persiguiendo a Cristo. Cristo ya había sido asesinado. Él ya había sido crucificado. Entonces, ¿cómo es que Cristo le está preguntando por resucitado, ¿por qué me persigues si Cristo ya había muerto? Nuevamente, porque Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el hecho de que Pablo estaba persiguiendo al camino, a la iglesia, esto implica que Cristo mismo estaba siendo atacado por Pablo. Cristo Jesús era el camino. Entonces cuando él pregunta, ¿por qué me persigues después de haber sido muerto? Es porque el camino es Cristo. La iglesia es la representación de Cristo. Esta es la novia de nuestro Señor. El pueblo escogido nuevo testamentario. Y si alguien persigue a la iglesia, están por lo tanto persiguiendo a la persona de Cristo mismo, quien aunque ya murió, está resucitado y vivo hoy. Si alguien persigue a la iglesia, ese alguien está persiguiendo a Cristo mismo y va a pagarla muy caro. A menos de que venga el conocimiento del camino mismo. En cual caso, todo es perdonado. Vamos a ver unos versículos acerca de Pablo, de su testimonio mismo en cuestión a la persecución. Vámonos a Gálatas. Tengo un montón de versículos aquí, pero vámonos a Gálatas. Gálatas capítulo 1
Y vamos a leer el versículo 13, 13. Dice la palabra de Dios: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces Pedro, por su propia boca, admite que en otra vida, en otro tiempo, previo a su regeneración, Pablo, él era perseguidor del camino, de la iglesia. Obviamente también en Hechos hay varios testimonios de él mismo también. Pero vamos a Hechos capítulo 26 y vamos a leer los versículos 9 al 11. Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Otra vez, está llamando a gente viva santos, no está llamando a gente muerta santos. ¿Por qué? Porque los santos, hay santos vivos y caminan sobre este planeta el día de hoy. Lo he dicho muchas veces, no es necesario que la Iglesia Católica Romana falsamente beatifique a muertos después de haber muerto 200, 300, 400 años y que comprueben que hayan hecho un milagro para que el gran papa miserable falso los considere a ellos santos. La realidad es que cuando tú recibes a Cristo como tu único y propio Salvador, eres santo, estando vivo. Y Pablo los llevaba a cárceles, a estos santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo estaba involucrado no nada más en la aprehensión, sino en el asesinato de estos santos, porque los sacerdotes hebreos le dijeron que lo hiciera. Y ellos aprobaron. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, dice, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces él no se limitó nada más a Jerusalén y a la geografía de Israel, sino que él salió a otros países para seguir matando y aprendiendo a hebreos, a cristianos. Entonces él está mostrando, yo soy más judío que ustedes, y ustedes están diciendo que yo no soy hebreo. Yo tenía la bendición directa de los sacerdotes, quienes cartas me dieron para poder llevar y hacer este trabajo de asesinato y hacer este trabajo de aprehensión, y yo daba mi voto para matarlos también. No me digan que yo no conozco la ley, no me digan que yo no soy judío. Yo soy más judío que ustedes. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Lo que los hebreos hubiesen considerado virtudes y muestras de poder espiritual, no era nada más que vileza, pecado. Un ataque en contra de Dios mismo. Pero los hebreos lo consideraban una virtud, el ser un hebreo de esta categoría. Una virtud que él persiguiera a esta secta llamada El Camino. Una virtud que él hubiese sido instruido a los pies de Gamaliel. Una virtud de ser de la tribu de Benjamín. Una virtud de poder llamarse judío. Pero Pablo no lo considera como tal. Al contrario, Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el primero. Yo soy el pecador de pecadores, el jefe de los pecadores, dijo Pablo. Porque lo que otros consideraban virtud, dice la Biblia que él lo consideraba todo como
basura. Afortunadamente, Dios usa a lo vil del mundo para su honra y su gloria. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 1, muy famoso este versículo, vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Les explico. Los judíos veían su religiosidad como una virtud, algo grande. Nosotros somos inteligentes, nosotros somos grandes, y todos los gentiles son unos perros, son basura. Ellos no tienen perdón de Dios, ellos nunca van a llegar a tener la salvación de Dios por cómo viven. Los gentiles no son nada y nosotros somos todos unos soberbios, ¿no? Esa era básicamente la actitud del israelita, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ellos nunca han cambiado sus posturas. Si el judío sigue siendo igual, por eso están completamente cegados a la verdad del Evangelio. Pero Pablo, él siendo el jefe de pecadores, lo vil de este mundo, el asesino de la iglesia, el perseguidor máximo de Cristo, Dios lo usó. Dios lo usó. ¿Qué dice? Para avergonzar a lo fuerte, para menospreciar, para deshacer lo que es. Déjenme decirles que hasta el día de hoy yo no conozco ningún cristiano perfecto, ni ningún líder de la iglesia que sea perfecto. Porque Dios utiliza a lo vil del mundo, a lo necio del mundo, para su honra y su gloria. Somos considerados viles y necios tanto a los ojos del mundo como realmente a la ley. Pero lo que nos distingue es la gracia, ese regalo no merecido que solamente Cristo da a aquellos a quien Él ha escogido. Y Dios ha escogido la necedad del cristiano, lo vil del cristiano, lo débil del cristiano, para su honra y su gloria. Lo que estos hebreos no sabían era que Pablo, en su siguiente sección que él está a punto de hablar, él va a hablar acerca de su conversión al cristianismo, porque el judaísmo no traía nada para la salvación. La ley no aporta para la salvación. La ley y el judaísmo no es suficiente para traerte a los pies de Cristo, para que seas salvo, para que tengas entrada al cielo. Es necesario la gracia. Por eso en el segundo punto de su discusión, él va a hablar acerca de su conversión y va a tratar de explicarles por qué de su conversión. Sin embargo, ellos no comprenden y terminan pidiendo la muerte de él al final de este capítulo 22. Espero que ustedes comprendan que aunque usted posiblemente se cree porque muchas personas tienen se sienten así, pequeños, un complejo de inferioridad.
Mucha gente tiene ese complejo de inferioridad. Muchos cristianos tienen ese complejo de inferioridad. Pero déjeme decirle, no se trata de nosotros, sino de aquel que es más grande que todos. De Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y porque estamos en Él, no hay razón por ese complejo de inferioridad. Él usa a lo vil, Él usa a lo necio, Él usa al débil, Él usa al que se cree inferior cuando no lo eres, cuando estás en Cristo Jesús. Lo que otros creen que es una virtud, tú considéralo basura. Lo único que vale es Cristo, su palabra, su comprensión, su entendimiento, crecimiento en Él. Y Él hará la obra, y al igual que Pablo, Él te utilizará como instrumento para Él. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este primer punto del discurso de Pablo en su defensa ante el pueblo hebreo quien buscaba matarle. Señor, le pedimos que nosotros comprendamos que estas cosas, las que ellos consideraban como grandes virtudes, mucha gente hoy considera estas cosas también como virtudes, y la ley, el respeto de la ley, todo este tipo de cosas, Señor, ayúdanos a comprender que no es nada más que basura y que lo único que vale, que tiene valor, que tiene algún tipo que tiene algo eterno, es tu palabra, Señor. Señor, le pedimos que al igual que Pablo, nosotros podemos considerar nuestras virtudes como basura y enfocarnos, Señor, en la persona de su Hijo Jesucristo, entendiendo que nosotros somos necios, somos débiles, somos viles, pero aún así, Señor, usted puede utilizar eso para su honra y su gloria. Utilícenos, Señor, y tráiganos cada día un poco más de información para poder crecer espiritualmente por medio de su palabra y conocer cada día más la persona de nuestro Señor Jesucristo y la persona suya, Padre. Y ciertamente la persona del Espíritu Santo, quien nos revela, nos ilumina las verdades de su palabra. Gracias le damos, Señor, por todo, y pedimos que, al igual que Pablo, usted nos utilice a pesar de nuestra bajeza. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.